Buenas tardes, mi nombre es Yurani Ibáñez, estudiante del área de psicología de la Uniminuto. En este momento nos encontramos con el padre Daniel Eduardo García Suárez, doctor en educación de la Universidad de los Andes. Su línea de investigación es la responsabilidad social universitaria y el aprendizaje servicio. Padre, buenas tardes y gracias por aceptar la entrevista. Con ¿Cómo está? mucho gusto. Gracias, padre. Tengo una serie de preguntas que quiero elaborar. Una de ellas es, usted al ordenarse como sacerdote, ¿qué plan de vida tenía para con la sociedad? Pues básicamente el plan de vida de un sacerdote es la entrega a Dios de todo su corazón, de su alma, de su vida. Y en esa entrega a Dios, pues precisamente servir a la sociedad desde el punto de vista espiritual y sobre todo en la comunidad cristiana que es la iglesia, que es una parroquia. Esto comporta distintos ámbitos, los ámbitos de formación de los fieles, de celebración de los sacramentos, pero también de servicio a la sociedad. En el caso mío, por ejemplo, yo me metí por el área de educación, recién me ordené, hice mi licenciatura en filosofía y educación religiosa y después empecé a convertirme en investigador para hacer aportes desde el currículo precisamente a la construcción social. Ahorita en este momento me encuentro haciendo trabajos de investigación para los objetivos de desarrollo sostenible y en la línea de investigación de la universidad pues estoy próximo a publicar un poco acerca de cómo formar profesionales socialmente responsables en las universidades colombianas, que fue mi tesis de doctorado. Excelente, padre. Gracias. Yo le digo capítulo 13 versículo 17 de la Biblia. Si sabéis estas cosas, ¿Pero de qué libro? bienaventurados, Juan. Ah, bueno. Juan capítulo 13 versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Felices somos al servir a los otros. Sí, pues el capítulo 13 del Evangelio de Juan es un capítulo muy bonito porque es justamente el capítulo donde aparece el lavatorio de los pies. Ya. Entonces, todo el amor de Jesús está planteado desde la perspectiva del servicio a los demás. En la época de Jesús, quienes llegaban a una casa con las calles polvorientas eran atendidos a través de los sirvientes, quienes les lavaban los pies. Sí. Es el equivalente ahorita cuando en una empresa un gerente llama a alguien para que le sirva los tintos a un invitado. Entonces Jesús asume la posición del que sirve los tintos, asume la posición del que le lavaba los pies al invitado que llegaba y con eso muestra que lo más importante en una vida con Dios, una vida cristiana, es el servicio a los demás y que el que quiera ser el más grande, pues que se haga el servidor de todos. Entonces como que todo el capítulo gira en torno a eso. Perfecto, sí, entiendo. ¿A qué se renuncia, padre, cuando servimos a quienes tenemos a nuestro alrededor? Pues yo no lo veo tanto como una renuncia, al contrario, lo veo como un crecimiento. Habrá algunos teólogos o sacerdotes que lo ven como renuncias al egoísmo, renuncia a sí mismo. Y pues en cierta medida puede que sí, pero yo creo que es un crecimiento porque cuando uno sirve, logra adquirir, digámoslo así, en su vida una riqueza muy grande en otras dimensiones que no había visto. O sea, cuando uno le sirve a otra persona, logra uno eh, ganar en empatía, ganar en su círculo de amistades, ganar en el sentido de un proyecto de vida que no se centra únicamente en uno mismo. Entonces yo no lo veo tanto como las renuncias, sino como las ganancias que produce una vida con servicio. Realmente cuando la vida se convierte en algo vacío, pues es cuando ya las personas pierden el sentido. En cambio, la persona que sirve pues tiene un sentido porque sabe que lo que hace lo sobrepasa a sí mismo y eso le da una plenitud de vida muy grande. Entonces, más que renuncias, yo creo que das ganancias. Es cierto. Bueno, ¿cuál recuerda como su obra más memorable contribuyendo en la vida de las personas hacia quienes dedicó la misión a la que se dedicó? Eso es muy complicado decirlo porque es que Son muchas. sí, y te dedicas todos los días a eso. Y hay cosas que uno siente que en el momento
no, no sabe uno qué impacto van a tener. Entonces uno se acuerda, o lo buscan a uno y le dicen, padre, yo hablé con usted hace tanto tiempo y mi matrimonio, gracias a esa charla, se arregló. Entonces uno dice, o la persona que viene con tendencias suicidas y que quiere un sacerdote y habla uno con esa persona y después uno la encuentra y que nos ayudó muchísimo. Digámoslo así, que son experiencias muy bonitas. A mí me han gustado mucho como esas experiencias comunitarias. En Sí, los primeros años que empecé yo en el ministerio, hicimos pues todo un trabajo con los niños pobres del sector, porque era una comunidad muy deprimida. Entonces me acuerdo que convocamos empresarios, convocamos gente del sector, convocamos, eh, digamos así, el comercio de centros comerciales y todo, y les organizamos a los niños como todo el tema del 24 de diciembre, darles los juguetes y hacerles una actividad. Entonces, por ejemplo, los de sándwich cubano se asociaron, donaron todos los sándwiches, los de Olímpica, los de eso. Entonces pudimos congregar más o menos unos 600, 700 niños para una entrega de 1800 regalos qué ahí en bonito. este 24 de diciembre. Entonces, digámoslo así, pero esas son cosas puntuales que se hacen cada año entre muchas, o sea, el tema de la atención a los enfermos. En este momento, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto con los venezolanos acá de la parroquia, porque han llegado muchos y no tienen qué comer, dónde vivir. Entonces primero los organizamos, ya tenemos un grupo de 50 venezolanos y los estamos organizando y estamos mirando para buscar las donaciones para ver si podemos darles unas rentas de estos kits de una fábrica de, ¿qué? De productos de belleza, ¿sí? Como de productos que está en el sector. Entonces, como para comprarles a ellos los productos de belleza para que los puedan vender y eso se les convierta a ellos en un sustento, lo que llamaríamos como un Excelente. plante. Sí, 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 sí. Entonces, fui a bendecir esa empresa y el señor en la empresa, eh, porque cumplía 50 años la empresa, 25 años la empresa, entonces le dije, venga, usted me podría ayudar en este proyecto. Y me dijo, claro, padre, yo le dejo, es mucho más barato. Entonces estamos buscando los fondos, digámoslo así, para que estos venezolanos les podamos dar ese plante y que medio puedan sobrevivir. Muchos de ellos con niños pequeños, bueno, unas situaciones muy complicadas. Pero eso es continuamente. Mensualmente se recoge el mercado para las personas que les ayudamos. Cuando uno visita esas casas, se da cuenta Ujú. que realmente se necesitaba. Entonces, digamos así que en Sí. todos los ámbitos, en el educativo también, entonces poder trabajar y formar los docentes, hacer innovaciones pedagógicas, el mejoramiento curricular, todo eso. Entonces, pues casi que uno se la pasa en la vida es en eso, ¿sí? Todo el tiempo es Todo el tiempo en servicio, servicio a toda hora, realmente. ¿ves? Entonces, digamos así que escoger una cosa, no la escogería porque cada vida es importante. O sea, la persona que estuve ayer visitando en la clínica Occidente, que su mamá le dio un derrame cerebral, no es menos importante que todos esos niños a los que se les dio el regalo. Cada uno en su contexto al que uno le puede servir, al menos sea con una presencia, con una voz de aliento y todo, esa persona es importantísima. Claro que sí. Todo el tiempo servicio, Sí, pues al estamos final en del esas. día. Bien, padre. ¿Qué es aquello que lo impulsa a servir? Pues yo creo que hay varias cosas. Hay unas cosas de orden antropológico que corresponden como a la visión de la vida que uno puede tener y que no tienen necesariamente que ver con temas de fe, de religión, sino que hay personas que sirven en el mundo porque su concepción de la vida es no solamente para uno mismo, sino para los demás. Entonces, primero ahí, si eso no está, por más que uno sea cura, no va a ser servidor. Se nace con ello. Yo creo que también depende mucho de la formación y de la interiorización de los valores. O sea, uno puede pasar de largo en la vida, hasta en la carrera más filantrópica, sin servir y buscando solamente escalar posiciones, Sí, tener uno un montón de cosas. Entonces yo pienso que eso es por un lado. Por otro lado, obviamente una visión de fe que lo ayuda a uno, en este caso, a identificarse con el Señor, con una visión, digámosle así, de la vida a partir del Evangelio, que lo lleva a uno a querer servir y a querer amar al prójimo y a encomendarle a él todas esas cosas. Y en un tercer momento, creo que como que unir todas las cosas, ¿sí? Que si ujú, yo bueno, yo quiero ser sacerdote, pero me pongo a estudiar no educación, sino me pongo a estudiar cocina,
pues podría servir, pero no de la mejor manera. Entonces uno como que tiene que buscar qué cosas confluyen para que uno pueda servir. En el tema de la tesis, yo podía estudiar currículos innovadores en el mundo, podía estudiar, yo qué sé, las correlaciones existentes entre el desempeño escolar y el género, o podría estudiar un montón de cosas. Pero pues si yo tengo una vocación de servicio, pues voy a mirar a ver cómo hacen las universidades para formar con responsabilidad social a los estudiantes. ¿Sí? Entonces es como ¿cierto? hacer que todo coincida y que todo vaya por ese lado. Es cierto. Muy bien, padre. Una última pregunta. ¿Cuáles son los problemas más comunes que escucha en su labor referente a las necesidades de las personas en general? Por ejemplo, el amor, el dinero, el trabajo. Bueno, hay, hay una situación muy tremenda en este momento, y es que el contexto de desigualdad de América Latina hace que sobrevivir sea muy complicado para muchas personas. En eso la CELAC sacó un informe en el año 2016 sobre la matriz de desigualdad en América Latina, que es muy alta, y que es de desigualdad social, desigualdad por género, desigualdad por raza, desigualdad geográfica. Entonces, son como muchos factores de desigualdad. Por ejemplo, la desigualdad geográfica. Tú puedes tener los mismos recursos en Bogotá y los mismos recursos en Buenaventura, pero entonces, así tengan los mismos recursos, allá no tienen las mismas oportunidades que acá. ¿Mm? Sí, Entonces hay una desigualdad por muchos motivos, y eso hace que la gente sufra mucho para sobrevivir, sufra mucho para conseguir un trabajo, sufra mucho para tener a los niños en un colegio, sufra mucho para poder dar una vivienda digna, sufra mucho para poder de alguna manera cumplir sueños, todo ese tipo de cosas. Les toca casi que trabajar 15 16 horas al día, trabajar en dos partes. El tema de la desigualdad de género, por ejemplo, tantas madres solteras donde el esposo o el papá del niño, pues, se fue. él sí pasa un dinero, pero la mujer es la que le toca criar, trabajar, Educar. atender, de todo. Entonces la pobre mujer llega a las 6 de la tarde a hacer tareas con los niños y todo, y el otro no le ayuda en nada y se lo lleva los fines de semana. Entonces el otro adelanta maestría, adelanta especialización, el otro progresa, ella no, ella porque ella está anclada a su hijo. Y si se enfermó la hija o el hijo, pues le tocó no ir al trabajo. Entonces lo van a echar o la van a echar a ella, y al hombre no. Entonces esas desigualdades de género son muy fuertes y se perciben o sea, todo el tiempo. También hay valores espirituales, claro que sí, el tema de las crisis familiares, los matrimonios que se acaban, los jóvenes que están solos, el tema de la drogadicción, esas son temáticas muy fuertes que le están golpeando hoy a la sociedad muy, muy en el fondo. Y bueno, también está como en cierta medida un recurso a una sociedad que curiosamente está reclamando ser más vertical, menos democrática, donde quieren el uso de la fuerza, la violencia, todas esas cosas como que se reclaman de una manera que uno dice, oiga, pero espérese un poquito porque aquí podemos entendernos mejor y convivir pacíficamente. ¿Mm? Entonces en esa medida pues yo pienso que hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo se puede mejorar esa parte de la desigualdad de género? ¿Hay algo que se pueda hacer? Por Claro, lo menos, ahorita, por ejemplo, cuando se trabajan los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, lo que están trabajando es precisamente bajar esas brechas de desigualdad. Uno de los campos importantes para bajar esa brecha es la educación. O sea, cuando yo le doy educación a un niño, a un joven, estoy haciendo que tenga las mismas oportunidades que los demás. Entonces, por ejemplo, ahí se puede entrar a trabajar todo el apoyo psicosocial, todo lo que este gobierno no va a apoyar. Entonces, sí, eso es exactamente lo que hay que hacer. entre la sociedad, entre nosotros mismos nos podemos ayudar de esa manera. Claro, La también. educación desde el hogar, ¿no? Hacia los hijos varones. También. Padre, gracias. Yo quiero anexar algo. Pensaría yo que la verdadera misión de nuestra vida y la razón por la que existimos como seres humanos es esto mismo, sentirnos tan humanos como para que llenemos nuestro ser con la satisfacción de las buenas obras en pro de la construcción de una sociedad mejor, facilitando un camino a la solución adecuada en nuestra labor como psicólogos, respetando que cada persona que llega a nosotros en busca de una ayuda o un servicio en este caso, piensa acorde a su nivel de conciencia y de lo que ha tenido que enfrentar, pero anhelando que todo mejore.
Debemos mostrarles que aún es posible volver a creer en sí mismos, a tener esperanza y a vivir para construir entre todos una sociedad que se apoye mutuamente. Esta fue una entrevista con el padre Daniel Eduardo de la parroquia El Santo Cristo del Barrio Internacional en Fontibón. Muchas gracias por haber Con mucho respondido. gusto. Vale.